Bueno, vamos concluyendo si queréis. Al final habéis hecho 4 grupos o 3. Bueno, vamos a simplemente numeración. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. El grupo 1, ¿quién habéis elegido de portavoz? Pues el que primero quiera hablar. Bueno, habéis elegido ya los 3, ¿no? Titulares. 3. Dije 3, pero bueno, tampoco. Bueno, el grupo 1 cogería el 10, el 8 y el 4. el 10, el 8, el 10, el 8 y el 4. El 10, el 8 y el 4. El mochilero y el cubano. Hay aquí un matiz un poco distorsionador que se me ha olvidado comentarlo, lo lamento, pero claro, posiblemente en los grupos haya gente que esté ahí un poco representada, refleja su proyecto. Me gustaría que, claro, lógicamente uno tiende al suyo, eso está claro, yo elegiría el mío, pero que de alguna forma hicierais un esfuerzo, o hubierais hecho un esfuerzo en el grupo, ya lo habéis elegido, para no, en fin, no cogerlo eso, pero digamos, saliendo vosotros del proyecto y decir, no, si es que es de los 10, a nivel de titular, sería interesante. Pero bueno, en cualquier caso lo habéis elegido. Total, el grupo 1 ha cogido 4, 8, 10. Bueno, luego los leeré, pero en fin, no voy a ir ahora leyendo. Ahí los tenéis. ¿El grupo 2? Pues hemos cogido el número 2, el 3 y el 4. El 2, el 3 y el 4. El 2, el 3 y el 4. Muy bien. ¿Y el grupo 3? Hemos cogido el 2, el 3 y el 9. El 2, el 3 y el 9. ¿Y el grupo 4? El 2, el 1 y el 4. El 2, el 1 y el 4. Recapitulemos. Bueno, lo tengo aquí apuntado, pero bueno, si queréis apuntarlo. Grupo 1, 10, 8, 4. Grupo 2, 2, 3, 4. Grupo 3, 2, 3, 9. Grupo 4, 2, 1, 4. Cualquiera está bien. Ya digo que no se trataba de acertar y cualquier selección es válida. Estas que habéis dado, como cualquier otra. Pero si os dais cuenta, 4 grupos, habéis cogido en 3, por ejemplo, el 2. Simplemente por coincidencia. Y habéis cogido también en 3 grupos el 4. ¿Vale? Sin embargo, por ejemplo, nadie ha cogido el 5, no quiere decir que, en fin, que ese proyecto al final no deja de ser titulares que yo he planteado ahí, como digo, en fin, con cierta intencionalidad, pero pueden ser eso como pueden ser otros. Pero nadie ha cogido el 5 y nadie ha cogido el 7. ¿Vale? El 5, ¿por qué os digo esto? Es decir, no habéis cogido el 5 y el 7 y sí habéis cogido prácticamente todos el 2 y el 4. No, el 4 no, solo 2 grupos. El grupo 1, simplemente por pregunta, no digo que no esté mal. ¿El grupo 1, por ejemplo, habéis llegado a plantearos el 2? Sí. Sí. ¿Y seriamente o bueno, directamente como otros y luego seriamente? ¿No? Vale. Bien, el 2. Yo había hecho aquí, lógicamente estos titulares, como digo, son ficticios, basados en un proyecto, más o menos con cierta idea de un enganche que pudiera tener de titular distinto de lo que puede ser el eslogan que vosotros utilicéis. A lo mejor algunos pueden decir, oye, esto también puede ser, porque al final, como decimos, publicidad y marketing y comunicación y periodismo son vasos comunicantes. Algunos pueden tener un rango, lógicamente, de eslogan publicitario, pero otros tienen ese hecho noticioso, ese elemento de titular informativo que, bueno, yo no sé si os parece bueno, malo o regular, pero bueno, el 4, por ejemplo, lo habéis cogido 3, el Trigado de Deporte nace en Córdoba. Hombre, no es un eslogan mencionar una empresa de la competencia, bueno, o de la competencia u otra empresa,
no es un eslogan de marca, no es un eslogan publicitario, pero sí es un buen titular, o bueno, un titular que pudiera tener su impacto y su lectura y su repercusión en los medios, de poner el Trivago del deporte nace en Córdoba. Bueno, había hecho con esa idea que una predicción en parte se ha cumplido. Yo he seleccionado, había indicado, no soy futurólogo y ahora lo explicaré, que nadie iba a coger el 3, el 5 y el 7. Y os lo voy aquí a enseñar. Nadie, esto está ahí antes en la mesa, no soy mago ni nada de eso, el 3, el 5 y el 7. Nadie lo iba a coger. Y efectivamente nadie ha cogido el 5 y el 7, bueno, el 3 sí parece que ha tenido, porque en fin, esto no es matemática. Y había indicado entre los que sí ibais a coger el 2 y el 9. Y el 2 lo habéis cogido 3 de los 4 grupos. Bueno, digamos, en cierto vaticinio o cierto grado de acierto he tenido. Es intencionado, digamos, como yo he pensado, y esa construcción, porque yo había planteado, ya digo que no quiere decir que el planteamiento que yo haga aquí sea lo correcto y cualquier planteamiento que habéis hecho es malo o no es correcto, pero había planteado el 2, como habéis elegido 3 de los 4 grupos, incluso uno ha dicho que se lo ha pensado, porque tiene ese hecho de decir, esto es, digamos, el primero, aparte de que, oye, aquello de parque acuático canino tiene su aquel también. No es lo mismo, si quitáramos canino ya no llamaría tanto la atención. Dispondrá del primer parque acuático de Andalucía, que de hecho además no sería cierto, pero bueno. Ese es el primer parque de Andalucía, nos llama la atención. Es un impacto que puede lograrse. Había puesto el 9 por una cuestión que luego os explicaré, pero vamos, también relacionado con el tema. El titular 9 podría ir un poco dentro de cierto contexto, de cierta idea ahora publicitaria que estaréis viendo en televisión, sobre todo, de las aplicaciones estas que permiten pagar entre amigos, ¿no? Pagarse la comida entre amigos, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, pero bueno, es una app para hacer regalos. Bueno, pasa por allí y a lo mejor podría tener cierta atracción. Y el 5 y el 7, que lo he hecho así adrede, se podría haber hecho un titular que quizá a lo mejor, bueno, podría haber captado más atención. Nueva empresa para acompañarte a esquiar, pues bueno, parece que no nos dice mucho, tampoco nos dice de dónde es, tampoco pone Córdoba, tampoco parece novedoso, aunque a lo mejor es el proyecto más novedoso de todos, no lo sé. Simplemente esto es simplemente hecho sobre la base de un parrafito de una idea al que he tenido acceso de estos proyectos, no más, ni he preguntado más, ni he recabado más datos. Y el 7, bueno, pues también, asesoramiento nutricional, pues me parece que tampoco es una cosa novedosa. Puede tener un hecho noticiable, novedoso, curioso, anecdótico el tema, pero tal y como está ahí expresado, no. Con lo cual, por eso quizá no os ha llamado la atención. Es una forma, he querido hacer este ejemplo para que veáis que ese hecho noticioso, ese captar, esa singularidad, esa anécdota, ese único, cuestiones, por ejemplo, como lo del tema del Trivago, o a mí al menos me parece, como del personal shopper aplicado a la decoración. Vaya, ahí unimos dos conceptos que pueden llamar la atención, que se podía hacer evidentemente otros titulares mucho mejores y otros mucho peores, como periodistas. Y vosotros también en un momento dado podríais plantear ideas mucho mejores o mucho peores. Esto es simplemente a modo de ejemplo. No sé si más o menos os ha parecido cierto interés. Vuelvo, ya voy terminando. Vuelvo a donde lo dejábamos, que no quería dejar de hacer esta pequeña experimento con vosotros, para que captarais la importancia que puede tener el hecho noticioso entre, bueno, gente que sois de diversos sectores, con diversas ideas y demás, y que, bueno, al final, de alguna forma, habéis coincidido en aquello que yo intencionadamente había colocado así para que apostarais por él, y otros que no apostarais por él, ¿no? Antes hemos hablado, vuelvo a seguir dando ideas, pinceladas, hemos hablado de
rueda de prensa, convocatoria de prensa como herramienta de comunicación. Y ahora pues simplemente os voy aquí a comentar algunas cuestiones de, por ejemplo, una entrevista. Puesto en televisiva, pero también puede ser una entrevista con un medio impreso, medio digital. Porque no tenemos tiempo, podríamos hablar de noticia, crónica, reportaje, cómo montar un reportaje, cómo facilitar un reportaje, pero bueno, aquí simplemente he querido tocar estas dos cuestiones. Rueda de prensa, convocatoria y entrevista. Unas ideas para preparar una entrevista. Bueno, como su propio nombre indica, preparar una entrevista, preparación previa, ¿no? En la preparación previa es interesante que vosotros, de alguna forma, aparte de bueno, todo lo que hemos visto antes e intentar vender ese tema desde el punto de vista noticioso, intentéis pensar qué posibles preguntas quizá os pueda hacer el periodista. Claro, aquí podemos hablar de ejemplos, claro, esto no hay un manual. Dependerá también del proyecto, del sector que sea, del conocimiento que también tenga en ese momento el periodista de ese sector. Pero bueno, de alguna forma, es decir, voy a dedicar a lo mejor 5, 10, media hora a decir a lo mejor qué preguntas me pueden hacer, más allá de lo que yo ya quiero contar y quiero exponer y llevo documentación y me sé de mi proyecto, porque oye, a lo mejor si me hacen una pregunta, que lógicamente hombre, el periodista también va con su intencionalidad, pues si la contesto, si reacciono, si me la sé entre comillas, pues va a ser mejor para mi objetivo, ¿no? Con lo cual, interesante a lo mejor pensar previamente a lo mejor qué preguntas os pueden hacer. También en esa preparación previa es importante conocer, en algunos casos está claro, en otros casos no está claro, en algunos casos a lo mejor vosotros lo tenéis claro, los que estamos en la profesión lo vemos más claro, el enfoque del medio. El medio, qué tipo de lector tiene, qué audiencia se dirige, qué tipo de informaciones suele sacar, de tal manera que a lo mejor, aunque nuestro proyecto es uno y tiene la importancia que tiene, que para nosotros es máxima, a lo mejor por encima de la voluntad o del tiempo, del trabajo del periodista de turno, el propio medio, la propia idiosincrasia del medio nos va a hacer que nos den más o menos cancha. Esta idea es relacionada un poco con lo último que también comentaremos, que aparece en la siguiente diapositiva, de la línea editorial, pero no me estoy refiriendo ahora a la línea editorial, me estoy refiriendo en cuanto al enfoque de medio. Evidentemente no es lo mismo una revista especializada en un determinado sector que un medio generalista. Yo no me voy a preparar o yo no me debería preparar para mi proyecto. El proyecto de uno de los que hemos visto antes de plantas, para cuidado de plantas. Yo no me voy a preparar la presentación, los datos, lo que yo quiero comentarle al periodista de Diario Córdoba, que quiero que me saque en portada, que al periodista de la revista, no sé ahora mismo ningún nombre real de una revista dedicada al sector de jardinería, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo. Con lo cual ya el propio medio también es importante que penséis porque puede condicionar un poco el mensaje. No para cambiarlo, porque si vosotros tenéis, como hemos dicho, volviendo al principio, esa idea de decir, ahora en mi punto de mi proyecto me interesa que me conozcan, me interesa vender, me interesa captar financiación, pero bueno, también hay formas y formas. Entonces, un poco dedicarle tiempo a esas reflexiones previas. La imagen que queremos dar. Aquí tienen que ver pues, cuestiones de lo que puede ser la propia indumentaria. Bueno, si llevo chaqueta, no llevo chaqueta, llevo corbata, no llevo corbata. Voy, el del tema nutricional, nutrición deportiva, voy con chándal, no voy con chándal, voy a un gimnasio, lo hago en un gimnasio, trabajo en un gimnasio. La imagen puede ser acertada, con lo cual, al fin y al cabo, más impacto y más interés y más repercusión, o la imagen puede ser desacertada. Y con ello no quiero decir que es que siempre, por poner el clásico ejemplo que se pone, que yo creo que incluso puede sonar ya incluso machista, con traje y corbata. No, no se trata de que es que siempre hay que ir con traje y corbata. No, simplemente la imagen que queramos dar y el medio el que sea. También aquí entra en juego en la imagen que queramos dar pues cuestiones de comunicación no verbal,
que antes en la introducción os mencionaba, que no sé si de eso os han explicado algo. ¿Os han explicado algo de eso? En fin, son elementos que también influyen a la hora de una entrevista de cualquier tipo, quizá esto lógicamente televisiva porque se va a ver una imagen, si no, pues hombre, también es importante que el periodista se lleve una imagen positiva, pero si en definitiva tu indumentaria no se va a reflejar, no se va a ver, porque a lo mejor la foto ni siquiera es tuya, sino la foto es de tu proyecto, de tu máquina, de tu calentador, de tu restaurante, pues a lo mejor no tiene tanta importancia. En la medida de lo posible, es interesante que elijáis vosotros el lugar en el que se hace. Esto también es un poco quid por quo. El periodista a lo mejor le puede interesar hacerlo en un sitio, por rapidez, por comodidad, por tiempo, y a vosotros os puede interesar en otro. Bueno, intentar arrimar el ascua a vuestra sardina, igual que antes decíamos de estudiar el espacio de dónde voy a hacer la rueda de prensa, pues también dónde se va a hacer la entrevista. Yo puedo hacer una entrevista a cualquiera de vosotros de vuestro proyecto aquí. La hago aquí. Si trabajo en prensa escrita, como yo trabajo, prensa escrita digital, pues os tomaré nota, os haré una foto. Si trabajara en televisión, pues bueno, aquí hay compañeros que están grabando. Bueno, es un contacto, es un impacto mediático, es una información. Pero a lo mejor a mí no me interesa que la hagan aquí. Yo quiero que vayan a donde yo tengo el producto, yo quiero que experimenten, yo quiero que lo hagamos al aire libre en determinado contexto. En fin, esto ya sería pensar en un restaurante. Es importante que elijáis el lugar, intentar vosotros plantearlo. Es muy común, esto es experiencia del día a día, no tiene misterio, pero que lo sepáis, y para luego aplicarlo positivamente para vuestro interés. Es muy común que yo a la hora, o compañeros a la hora de hacer una entrevista, pues como siempre vamos de tiempo como vamos, nos tomamos un café, ¿dónde? Es que esa hora no puedo, no, bueno, pues quedamos en el centro. Quedamos en el centro a las 8 de la tarde. Yo soy de impresa o digital y a lo mejor es más fácil dar una foto y no me hace falta más. Bueno, vale, perfecto, quedamos a las 8 de la tarde, si no hay más historia, pues en fin, se hace. No quiere decir que no digáis que no, por supuesto. Pero a lo mejor me interesa, mira, a ver, no, en las 8 de la tarde en un café en el centro, ¿por qué no dejamos dentro de 2 días si vienes al laboratorio de Rabanales y ves? Esas cosas hay que pensarlas, porque, bueno, el periodista también lo piensa. No creáis que somos, no, esto no nos lo tomamos en serio. No, no lo tomamos en serio. Y pensamos y analizamos y vemos visualmente también cómo podemos venderlo y también cómo nos podemos empapar. A mí una explicación sobre la mesa de cualquiera de estos proyectos me es interesante, pero si a lo mejor hablamos de un producto concreto, de un servicio y lo palpo, lo veo la reacción de la gente, va a ser mejor. Pero bueno, a lo mismo, aquí todos somos emisores y todos somos receptores, con lo cual también es importante el tema del lugar. Expresarse obviamente pues con sencillez y naturalidad, lo más naturales posible y lo más sencillo posible. Bueno, esto aquí son elementos, como antes hemos hablado en la introducción, de técnicas de comunicación, que bueno, al final también es un poco experiencia, rodaje, y la primera vez pues os saldrá un poquito peor que cuando llevéis 20 o 40, pero tened en cuenta que tenéis que ser naturales. Cuidado con las cifras, muy importante. Se tiende, y aquí también os hablo por experiencia, a dar mucha cifra al periodista. Mucha cifra que no vale para nada, que lo único que se pierde es tiempo y que noticiariamente no es importante, aunque pueda ser una cifra fundamental en vuestro plan de empresa. No quiere decir que no deis ninguna, pero cuidado con las cifras, no pasaros de cifras y dar las pertinentes, las importantes, las necesarias, que pueden ser cifras vuestras de vuestro proyecto o, como hemos dicho antes, una cifra de que yo te he traído aquí el ahorro medio, porque yo lo he calculado en base a la media de una estadística pública de la factura de tal y cual, y esa cifra es la que le doy al periodista. Esa cifra posiblemente en el dossier de empresa, si me siento con un banco, bueno, pues sí, la puedo meter, pero no será la más importante. La más importante para el banco será, lógicamente, vuestro plan de viabilidad económica. Cuidado también con los tecnicismos. Yo no sé, vaya, es fácil consultarlo, ¿no? Creo, pero yo no sé
que es un sistema de control de temperatura de ACS. Aparte de Carlos, ¿lo sabe alguien más? 1, 2, 3. El resto no, ¿no? Bueno, intentar evitarlo. A veces, hombre, quiero decir, tampoco se trata de que no usemos ningún tecnicismo. Cuidado con los tecnicismos, no abusar en su justa medida. Una cosa que puede cargar una entrevista, un reportaje, un impacto mediático, es las respuestas monosilábicas, sí, no, o una frase. Hablar, darle un poco más de contenido. Tampoco os paséis, tampoco os hagáis una respuesta eterna, he puesto ahí. Es decir, tampoco en esto hay que ser matemático que os diga, no, tenéis que responder en 1 minuto 40 segundos, no. Pero no larguéis largas parrafadas, es un diálogo en una entrevista y, por supuesto, no os quedéis sí, no, porque aquello no da juego. Y lo más importante es que tengáis claro, evidentemente, esa idea o mensaje que queréis transmitir y que intentéis reiterarlo, hombre, no siempre, pero a lo largo de la entrevista, sobre todo si es televisiva porque se va a quedar grabado, aunque luego se corte, digamos que es más fácil, entre comillas, cortar una entrevista para prensa porque al fin y al cabo aquello solamente lo sé yo y el que he hecho la entrevista. Si está grabado de alguna forma es más complicado de editar y de cortar. Reiterar el mensaje al periodista, al medio de comunicación que te interesa. También es importante. Algunas, no todas, porque de esto podríamos estar hablando yo por lo menos mucho, para bien y para mal. Consideraciones sobre el trabajo de los periodistas, sobre el profesional que os vais a encontrar. A lo mejor necesitáis en vuestro proyecto un abogado, que los abogados pues tienen una serie de características, pues los periodistas, como término general, no quiere decir que esto sea que lo cumplan todos los periodistas, pero vamos, como término general, el periodista siempre busca el camino más rápido. No por nada, sino por falta a veces de tiempo. Con lo cual, cuestiones, como os he dicho, de el tema de facilitar el contacto, el tema de que a lo mejor os plantean un sitio que a vosotros no es muy interesante, no la paguéis con el periodista porque a veces, a mí me gustaría hacer una entrevista y dedicarle 4 días, por supuesto, pero no puedo. Para hacerla, para ir al sitio adecuado, para tomar buenas fotos, para redactarla bien, para redactarla, para revisarla, en raras ocasiones se puede hacer. Con lo cual, tened en cuenta que siempre el periodista, por término general, busca el camino más rápido. También por norma general, y esto ya me voy un poco a lo que es el trabajo de cualquier tipo, no, a lo mejor no sería aplicable si hablamos de informar de un proyecto emprendedor, tendría que ser muy singular o algo muy anecdótico o relacionado. Por norma general, el periodista siempre va a resaltar más lo negativo. A veces, las noticias, por desgracia, suelen ser más lo negativo que lo positivo. Vamos a resaltar más lo anecdótico o lo curioso que lo positivo. Esto también tomármelo como relativo, es decir, al final no nos olvidamos de lo central. Al final, oye, titulares como los anteriores, que bueno, luego me diréis los que estáis detrás de esos proyectos que os ha parecido, no creo que no dan una imagen negativa. Pero por norma general también el periodista, porque al final la noticia, los medios de comunicación llama más la atención las cuestiones negativas que las positivas, ¿no? Aunque hay muchas buenas informaciones de contenido positivo. Una cosa importante es que el periodista, como nadie, no es especialista en todo. Eso es importante que vosotros intentéis saberlo, a veces no se puede, a veces yo incluso mismo con otros compañeros no lo sé, porque claro, no es lo mismo a lo mejor un periodista que me ha hecho a mí una entrevista que por tema de redacción de agenda, la persona que lleva esos temas hoy libra o está enfermo y yo he hecho esa entrevista y no tengo mucha idea del sector, a una persona que sin ser, lógicamente como os digo, el periodista especialista en todo, pero que sí al menos domina y conoce de vuestro sector, no de vuestro proyecto. Bueno, eso lo podríais conocer pues, si a lo mejor seguís a ese periodista, si le veis la firma, de qué va, si os preocupáis por preguntar a lo mejor en la redacción, en el medio, oye, fulanito, ¿qué se
pues son elementos que en un momento dado también os pueden contribuir a modular el mensaje. A lo mejor lo tenéis que explicar más sencillo, a lo mejor le tenéis que meter más tecnicismos, a lo mejor no tecnicismos, a lo mejor de todas las cuestiones, recapitulando lo que hemos hablado antes, a lo mejor tenéis que prever que si es especialista en ese sector os va a plantear cuestiones, preguntas, no más complicadas, pero digamos con más enjundia. Es importante saber que no se especializa en todo y que luego dentro de eso hay grados y que puede ser interesante para vosotros saber ese periodista que normalmente es a lo que se dedica. Obviamente no es lo mismo, no sabe lo mismo, como en todas las profesiones, como siempre nos ha ocurrido, una persona que está iniciando, un becario, yo lógicamente pues he sido en su tiempo becario, que no cuando llevas determinado tiempo, pero eso es una obviedad. Pero eso también interesa saberlo. Lógicamente, como emprendedor, pues dices, bueno, pues si yo estoy en Córdoba me interesa que viniera el periodista que suele tratar estos temas de economía en Córdoba o este sector, y no que venga el becario. Evidentemente vosotros no lo podéis imponer, pero de alguna forma también puede ser interesante que lo sepáis, que lo conozcáis y que además también incluso intentéis, a lo mejor hay fórmulas o hay caminos o conocéis, de que ese interlocutor sea quizá el que más os interese. En general, volviendo con la idea inicial del camino más rápido, y esto quizá podáis ver un poco contradicción con lo que os he dicho antes, pero ahora os estoy hablando de los periodistas, trabajamos con los tiempos muy justos, con lo cual también, igual que os he dicho que intentéis arrimar el ascua a vuestra sardina, pues también, hombre, intentar amoldaros. A veces se da que una persona, un medio, un periodista, está muy interesado en determinado proyecto, en determinada entrevista, insistes, hoy no puedo, mañana no puedo, a tal hora me viene mal, otro día que puedo, no puedo yo, tampoco, es decir, y al final desechas el tema, con lo cual también un poquito de amoldar y, en fin, al final es un juego a dos bandas, que tengáis en cuenta y que en la medida de lo posible también intentéis amoldaros a lo que os piden, ¿no? En el tema, lo he sacado, se me ven ocurriendo ejemplos sobre la marcha. Cuando he comentado antes el ejemplo de la vaquería, recuerdo un reportaje que hicimos hace unos años, precisamente en una vaquería, un robot de ordeño en Pedroche, en los Pedroches. ¿Pedroche? No, en Pedroche de los Pedroches, en Pedroche, la comarca de los Pedroches. Y bueno, lógicamente, pues aquello hay que organizar, el viaje, qué día puede y tal. Vamos a intentar, dentro de lo posible, pedimos que esté aquello lo mejor limpio posible. Bueno, a lo mejor la persona en cuestión se tuvo que amoldar porque ese día a lo mejor le venía fatal tener que ir 2 horas antes para medianamente acondicionar aquello. No sé si lo hizo o no lo hizo, bueno, sí lo sé, pero no viene al caso que lo comente. La cuestión es que, en la medida posible, intentéis amoldaros. Conceptos a tener en cuenta, o conceptos que creo que podéis conocer, o que debéis conocer, que no sé si conocéis ya, pero que os menciono. No solamente ahora en vuestro proyecto emprendedor, sino bueno, de cara al futuro, si conseguís una empresa, si hablamos ya de comunicación empresarial, que podríamos hablar de otras cuestiones que ni siquiera aquí he mencionado. El secreto profesional del periodista. No sé si alguien me podría decir qué es el secreto profesional del periodista. Entonces yo no salgo de aquí, ¿no? Eso es contraproducente con el propio periodismo, ¿no? Entre tú y yo no salga de aquí. Mientras no lo autorice El contacto. ¿Alguna? O te sobra una noticia, pero no digas que te lo he dicho yo. El secreto profesional. Y a cambio, pues, no sé, me hace una rueda de prensa. Hombre, eso pasa en todas las profesiones desgraciadamente, ¿no? El secreto profesional no es eso. Bueno, es interesante que lo sepáis en esa relación con los medios. El secreto profesional del periodista afecta a la fuente, no afecta al contenido. Es decir, el secreto profesional, por ejemplo, del abogado, hace mención a que yo en la relación cliente-abogado no puedo dar ningún tipo de información de lo que hemos hablado, de los datos que nos hemos manejado, es decir, del contenido.
Hombre, lógicamente de la fuente, pues sí, porque yo soy el abogado, yo soy el cliente y bueno, salvo que me quede con él para hablar en un sitio secreto, pero bueno, si voy a la cárcel a hablar con él, pues la gente sabe que yo soy abogado. Entonces, es el contenido. El secreto profesional del periodista no hace referencia al contenido, hace referencia a la fuente. Es decir, que el secreto profesional sí permite contar, sí permite publicar, sí permite editar informaciones, fotos, vídeos, etcétera, etcétera. De hecho, el secreto profesional del periodista está regulado incluso en la Constitución, en el artículo 20, y digamos, jurídicamente hace mención a al derecho que tenemos los profesionales de no revelar la fuente de la información ante instancias policiales ni judiciales. Eso es el secreto profesional. Es decir, si a mí me citan, que ya en el tiempo que llevo un par de veces me han citado, otros compañeros mucho más, porque también depende de dónde trabajes o información que manejes. Si a ti te cita un juez simplemente porque te va a preguntar esta información, de dónde ha salido, quién se ha citado, cuál es su fuente que no tiene por qué ser una persona. Yo he publicado esto y me lo ha dicho Enrique. No, a lo mejor es un documento, simplemente un documento oficial pero que no es público, un documento secreto, que por circunstancias yo he tenido acceso a él, y esa fuente no la revelo. Entonces el secreto profesional hace efecto a la fuente. En general se entiende secreto profesional, oye, ¿quién te ha dicho esto? ¿Te lo ha dicho el rector? No, yo secreto profesional. Eso es, en fin, para andar por casa. Secreto profesional jurídicamente es simplemente ante instancias policiales y judiciales. El off the record es precisamente, bueno, el off the record, pregunto, ¿alguien sabe el off the record lo que es? Si hablamos de medios de comunicación. Fuera de grabación, exactamente. Aquí sí que hace mención al contenido. Aquí no es la fuente, sino aquí es el contenido lo que no puedo publicar. El contenido, vuelvo a lo mismo, o persona, o documento, etcétera, etcétera. Esto es off the record, es decir, apaga las cámaras, aunque no tenga cámara. Estoy hablando contigo, una entrevista personal, pero bueno, te voy a contar esto, pero off the record. No puedo publicar eso que me estás diciendo. Claro, yo como periodista voy a decir, ¿y eso para mí para qué me vale? Si no lo puedo publicar, no lo puedo contar, no, el off the record, pues no tiene sentido, ¿no? Es contraproducente. Hombre, por principio sí, por principio el periodista no quiere el off the record. Y por principio, hombre, ahora a lo mejor vosotros lo que os puede interesar a corto plazo, tampoco. A lo mejor en un futuro sí os puede interesar darle esa información al periodista, que no se publique, pero es una forma, digamos, de influenciar, de informar, de generar confianza en el periodista, y el periodista a su vez es una forma de estar más informado, y no porque me lo crea a pie juntillas, sino porque si en un momento dado, por otra vía, me lo cuentan, me informo, lo veo, ya lo tengo contrastado, y entonces sí lo puedo publicar. Lo publico porque lo he conseguido por la otra vía. Pero ya digamos en los de récord me puede interesar como profesional para efectos, bueno, de convalidación, de conocer más, de plantear otros caminos informativos, otras, en fin, es un concepto que a lo mejor a este nivel no da mucho juego, pero que lo conozcáis también, para la diferencia entre decir, oye, esto es off the record, o el secreto profesional, que el secreto profesional, como digo, no afecta para nada al contenido, al mensaje. Y bueno, la exclusiva, que yo creo que todo el mundo eso sí que sabéis lo que es, pero bueno, aquí simplemente la he traído a colación porque sí es verdad que, aunque solamente sea en un medio, y nuestra idea sería lógicamente impactar en mientras más medios posible, pero si nosotros le damos la exclusiva a lo mejor a un determinado medio, y ese medio sabe que solamente tiene esa información él, también garantiza, siendo el tema lo que es, mayor repercusión. No debería ser así, debería ser así, pero yo os digo cómo está el mercado. Si yo mañana, el martes que viene, como otros compañeros irán, vamos a la rueda de prensa de los proyectos, pues bueno, múltiples factores entran en juego. O sea, no quiero decir que solamente entren en juego ese y otros temas que pueda haber, entran en colisión, el espacio disponible, el tiempo, en fin, múltiples factores.
Pero inicialmente, si yo estuviera solo en esa rueda de prensa, bueno, la rueda de prensa por su propio significado no es para un medio solo, pero si en una información que tú me facilitas de tu proyecto concreto, si tú me facilitas a mí solamente que la CIA, siguiendo el ejemplo de antes, se ha interesado por tu proyecto, seguramente además de una página le voy a dar más, o además de un reportaje de 10 minutos le voy a dar 20, porque eso lo tengo yo. Bueno, la exclusiva en ese sentido, aunque sabéis lógicamente lo que es, pero también nos puede dar mayor impacto siendo el mismo proyecto o siendo el mismo tema. Y por último, la influencia editorial, que os quería comentar, también un poco en la línea de lo que hemos hablado antes, de un poco el enfoque de los medios. Pero la línea editorial, bueno, pues es lo típico que a veces, de forma a veces simplista, decimos de este medio es de derechas, este medio es de izquierdas, este medio es del Barcelona, este es del Madrid, si nos vamos a la prensa deportiva. Claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, y vuelvo a cogerme esto con matices y relativo, no quiere decir que sea ni blanco ni negro ni sí ni no. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de hacer, voy a poner además un caso extremo, de poner en marcha hace años esto tuvo polémica, quizá ahora no, de poner en marcha una clínica que practica abortos, pues vaya, medios de corte de derechas pues posiblemente no nos hagan mucho caso. Y a lo mejor nuestro proyecto es un buen proyecto empresarial y es interesante y a lo mejor se practica el aborto con una técnica novedosa, es decir, o elementos que entran en juego. Pero la propia línea editorial nos puede influir negativamente en este caso, o positivamente. O sea, a lo mejor es un medio, digamos, con ese enfoque, con ese planteamiento que da ese tipo de noticias. Si nosotros vamos a hacer una empresa se me ocurra, por ejemplo, de consultoría política, politólogos, para consultar a los grupos políticos, y nosotros por nuestro perfil dentro del sector, aunque estamos abiertos a todo el mundo, pero bueno, más o menos saben que venimos trabajando que somos proclives a, que nuestra experiencia es que, voy a comentar un caso concreto que conozco, de otros muchos, de una persona que no es política, que hizo ciencias políticas, que se metió trabajando sin ser del partido y no lo es, pero digamos trabaja desde el punto de vista de asesoramiento político en Ciudadanos. Es un profesional y puede votar a lo mejor a cualquier partido. Sin embargo ya, bueno, pues digamos tiene ese matiz de experiencia y si eso es conocido, pues vaya, a lo mejor un medio que sea con una línea editorial muy izquierdista, pues no te va a publicar. Aunque tú, lógicamente, en tu proyecto de asesoría política no vas a entrar en detalle, pero es decir, esa línea editorial nos puede favorecer para bien o para mal y bueno, también es un elemento que tenéis que pensar. A lo mejor por las características de vuestro proyecto pues esto no influye, pero a lo mejor por las características de otros pues sí puede influir, ¿no? En el tema, por ejemplo, deportivo, ya había un ejemplo, bueno, pues vaya, entiendo que hablamos de deporte en su ámbito general, pero volviendo a la dualidad ya nos vamos a la prensa deportiva. Como vosotros sabéis, el Marca que gane o pierda el Madrid siempre sale a quien le gusta el fútbol, siempre sale en portada, y el Sport que siempre sale Barcelona, pues si a lo mejor tenemos algún tipo de empresa X relacionada con temas de asesoramiento del Madrid, pues ya la línea editorial de ciertos medios, en fin, pongo ejemplos un poco burdos, pero para que lo veáis. Con lo cual la influencia de la línea editorial es también importante. Vuelvo y ya termino a los titulares que veíamos antes, que os había dicho que eran titulares, bueno, inventados, pero también incluía el tema una pequeña trampa. Bueno, trampa, no era sobre las bases que os comenté inicialmente. Porque el titular número 9 es un titular real, con más o menos acierto, con más o menos interés, eso ya cada uno que lo valore, pero es un titular real que ha salido precisamente de una persona que esta tarde me han comentado que no ha podido llegar y que lo he puesto simplemente, yo ni la conozco, es una chica en este caso, simplemente lo he puesto por el mero hecho de que ha coincidido
que este tema ha salido recientemente en prensa de Córdoba. Lo tenéis, en realidad lo que salió recientemente ha sido la información de la derecha, la app, dentro de un reportaje en ABC Córdoba, que salió en la edición impresa el sábado, y el titular, que luego he rescatado, porque me ha parecido más pertinente para el ejemplo, es de una información en febrero de Europa Press. Bueno, simplemente un ejemplo. Pero aquí de ejemplo quiero que veáis, con un ejemplo real, varias cuestiones de lo que hemos comentado. En la primera información, bueno, no sé si se ve, pero vamos, lo cuento, aparece el contexto, abajo veis, o sea, por detrás veis que pone como Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, eso es la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba. Yo no estuve en esa rueda de prensa. Y tiene el respaldo, este proyecto de esta persona, que bueno, algunos las conoceréis de yo, el respaldo del Ayuntamiento y el respaldo del Centro Comercial Abierto Centro Córdoba, los comercios del centro. Bueno, ya como ha conseguido ese apoyo y respaldo a mí se me escapa. Pero bueno, es una forma de que ahí, en ese quién, ha sumado, en este caso, a representantes de la patronal del comercio del centro y al ayuntamiento, y bueno, pues posiblemente por ese motivo, no digo que no hubiera salido y por esto sí, pero posiblemente de la otra manera, o no hubiera salido o hubiera salido menos, y hubiera impactado menos, y así pues tuvo mayor impacto. Y además en Europa Press, antes no lo he comentado, los medios son importantes, todos son importantes, cada uno además defiende el suyo, pero a la hora, si tenéis que elegir, hombre, también es importante intentar que estén presentes y contactar con las agencias de noticias, fundamentalmente Europa Press y EFE, porque ellos a su vez distribuyen al resto de medios y oye, también, aunque no vayan medios, pueden enterarse por ellos. Eso en cuanto a la primera información. En cuanto a la segunda información, que en realidad es un despiece, un apartado, por eso a lo mejor el titular como tal parece que no dice mucho, ¿no? Bueno, si conocéis el proyecto sí, además con el titular primero ya se ve de qué es. Pero esa información en digital, que salió el sábado impreso, forma parte de una serie de reportajes que hace el ABC, que lo titula Córdoba en clave futura, y siempre hace el planteamiento de hacer una entrevista a un empresario, digamos, consolidado o con ya cierta trayectoria y a un emprendedor. Entonces, en este caso, que ya digo, ha sido el detonante por el que he traído yo este ejemplo, porque lo vi que ha sido este sábado, salió publicada esa información. Como ejemplo, ¿qué os interesa? Esa información está firmada por Pablo Cruz, compañero del ABC, que yo le llamé para que, simplemente como ejemplo, me explicara cómo ha llegado a esa información, cómo ha llegado a ese contacto. Hay múltiples formas de llegar, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Y él me explicó que llegó a ese contacto porque para ese reportaje, esto es real, vamos, además la compañera vuestra compañera lo puede confirmar, vaya a ser porque Pablo me haya mentido, que no creo. Llegó a este reportaje porque dentro de esta sección que él lleva, el responsable de sección correspondiente del periódico le pasó dos contactos, este y otro emprendedor. Estos dos contactos a su vez, uno venía facilitado un poco por relación, o un poco por facilitar información, por parte de Rabanales 21, al periódico ABC Córdoba. Y el otro venía precisamente de la información que salió en febrero, que nosotros también a veces salen informaciones publicadas en otros medios y a lo mejor también cogemos no para copiar, sino porque, bueno, a mí también eso me interesa y no necesariamente lo tengo que hacer hoy. Una de las cuestiones que tenéis que ver es, por ejemplo, en la rueda de prensa que tengáis el martes, que luego algunos de vosotros analizaremos al día siguiente, para ver también un poco el impacto mediático que ha tenido al día siguiente, que el impacto no solamente se mide por lo que sale publicado al día siguiente, que es lo más inmediato, que también, sino que una información que ahora sale en un medio pequeña, a lo mejor al cabo del tiempo, medio mes, un mes, 4 meses, puede generar un impacto mayor, sin yo hacer nada, sino simplemente porque ya ha salido y otro medio ha tomado nota y demás. En este caso, esta vía fue así. Salió, digamos, esa información, el responsable tomó como posible ejemplo de esa sección y junto a otro de Rabanales 21. ¿Y por qué
sale este y no sale el otro. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que...? ¿Te puedo decir la idea? Sí. Yo no sé de qué va a venir, la he acercado un poquito, pero una cosa que a mí me ha llamado la atención es acierta, emociona feliz. Está anunciando sentimientos, cosa distinta que hoy en día. Puede ser una idea. Para el proyecto de este señor, pues me ha venido una idea semejante. Puede ser una idea. Vamos, y quiero decir, como digo, el camino de contacto, incluso también en este caso, ella no ha sido quien ha contactado con ABC, pero podría ser la inversa también. Pero, digamos, los caminos y las herramientas y los mecanismos son diversos. Ese podría ser el caso. No es el caso este, pero podría ser. ¿Alguna otra idea de por qué sale este caso y no el otro caso? Le cogió el teléfono. Efectivamente. Porque le cogió el teléfono. Porque le cogió el teléfono. Él contactó en el mismo, bueno, en el mismo momento, en el mismo minuto exacto, lógicamente no, pero empezó a mover el tema a la par, es decir, a lo mejor con minutos de diferencia, en el sentido de, normalmente, cuando vas a hacer contacto, previamente te enteras mínimamente, intentas buscar algo, si tienen página web, para tener una ligera idea. Y luego, bueno, pues el contacto que puede ser por teléfono, que puede ser por correo electrónico, etcétera, etcétera. El motivo por el cual salió este, simplemente porque le cogió antes el teléfono. Bueno, le cogió antes el teléfono y le pudo atender antes, porque a lo mejor le coge antes el teléfono, pero está, un caso que me pasó a mí hace unos meses, la persona en cuestión no era un emprendedor, pero era para una entrevista, y estaba en Punta Cana. Pues bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Pero a veces las cuestiones son tan aleatorias que no es aleatoria, porque claro, como hemos dicho antes, si nosotros tenemos el dato lo más directo posible, pues hombre, lo puede facilitar, no asegura, pero facilita. Y ya aprovechando, como este compañero suele hacer esta sección, que yo, como sabéis ahora, ha explicado el director, no estoy más en información universitaria y no en tema de emprendimiento exactamente y empresas y demás, pero este compañero que está más volcado le dice la sencilla pregunta de que por su experiencia, pues eso, ¿qué es lo que ve que a los emprendedores de Córdoba le un poco adolece o qué le gustaría? Lo primero, podría comentar, él me comentó más cosas, también cosas positivas, o sea, yo le pregunté también un poco en sentido positivo, ya un poco por conocer yo cómo está el tema. Pero bueno, le dije lo principal que adolece o que echas tú en falta. Y curiosamente, además para mi sorpresa, me dijo el tema de los datos de contacto. No solamente el móvil o no móvil o el correo electrónico que tarda en contestar o no, sino que yo creo mi sorpresa, porque yo me imagino que los aquí presentes, si tenéis una página web, pues aquello está bien estructurado, bien actualizado, me dices que muchas veces los datos propios de la web están desfasados. El correo electrónico está desfasado. Son cosas que a veces se descuidan, no creo que sea vuestro caso, pero que en un momento dado, fijaros, un compañero que está más centrado en este tema, dice que sería un poco lo que más, vaya, es un caso muy concreto, a lo mejor preguntamos a otro compañero de otro medio y nos habla de otra cosa. Pero bueno, simplemente os lo comento por comentaros casos reales. La causa que ha comentado ella podría ser un elemento por el cual se ha publicado, pero en este caso no ha sido. Y bueno, para terminar, pues nada, recordaros que al final, pues en fin, si no puede ser portada, pero al menos tú sí puedes ser noticia, os dejo ahí una frase, no sé si la habéis leído, oído alguna vez, porque en definitiva el silencio no es rentable. ¿Lo habéis oído? Bueno, el silencio no es rentable, que en realidad es el título de un libro de los años 80, bueno, un poco clásico en el tema del plan del ámbito del marketing, de la comunicación, que se titula así, El silencio no es rentable, el empresario frente a los medios de comunicación. Pero bueno, no digo que lo leáis, pero simplemente me he quedado con la idea de que tengáis en cuenta que sea lo que sea, al final el silencio no es rentable. Tenéis ahí mi correo electrónico, mi número de teléfono, por si tenéis alguna duda, alguna cuestión, contactar conmigo, y incluso ahora si queréis preguntarme, y muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido algo de interés. Creo que la introducción, creo que necesaria, pero porque yo para mí mismo me estaba ciertamente aburriendo. Creo que luego cuando hemos entrado a hablar en casos, aterrizados y de empresa, sí que habéis podido sacar, si no todas, algunas ideas que podáis aplicar. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias y
Nos vemos algunos el martes. Muchas gracias.